yo como agricultor, una de las cosas que más me gusta hacer es experimentar con diferentes cultivos, experimentar con diferentes formas de producción. También como profesor de historia y sociología, me gusta como analizar un poco la transición que tenemos como especie humana desde, bueno, por la mayor parte de nuestra historia humana, nosotros trabajamos, éramos cazadores y recolectores, pero esta transición hacia una vida más sedentaria era uno de los grandes cambios, digamos, de nuestra especie humana, una de, las cosas que cambió fundamentalmente cómo éramos. Entonces, yo siento que es importante analizar un poquito de eso. Y una de las diferencias grandísimas que podemos ver entre los modelos de agricultura es un modelo perenne y un modelo anual. Entonces vamos a hablar un poquito, me imagino que todos más o menos tienen una comprensión de que perenne se refiere a una planta que se planta una vez y vive por varios años, da cosechas por varios años, mientras que una planta anual es la que uno siembra una vez y el próximo año después de la cosecha ya no sigue dando, ya se muere la planta y uno tiene que guardar la semilla para volver a reproducirlo después. Como esquema del clase, voy a compartir primero algunas definiciones para asegurar que todos tenemos claro algunos conceptos básicos sobre cuál es la agricultura perenne, a qué estamos refiriendo. Después, como quiero tomar una vista histórica, mirar un poco hacia atrás y explicar de que la producción perenne y diversificada era siempre como el modelo tradicional de los pueblos campesinos, los pueblos indígenas. Hoy en día, cuando hablamos de agricultura, mucha gente, digamos, la cosa que viene a la mente son cultivos con líneas rectas de un monocultivo de grano básico, ¿verdad? De maíz, de frijol, de trigo, de arroz, lo que sea, ¿verdad? Pero tenemos la idea de que la agricultura es el cultivo de un solo producto, de un solo cultivo. Pero la transición hacia la agricultura y las formas tradicionales de agricultura siempre fueron perennes y siempre fueron muy diversificados. Después quiero ver un poquito cómo fue esa transición, cómo es que cambiamos de un modelo enfocado principalmente en productos, en cultivos y plantas perennes, a una forma, digamos, enfocado en el cultivo de plantas anuales y específicamente en los granos básicos, ¿verdad? El maíz, el frijol, el arroz, eh, sí, esos cultivos. Después quiero ver un poquito más en profundidad cuáles son las ventajas de los cultivos perennes. Yo voy a argumentar en esta clase de que las formas de producción perenne son más beneficiosos para el medio ambiente, más beneficioso para el campesino y más beneficioso para digamos, el que consume, ¿verdad? El consumidor final. Y al final quisiera como compartir algunos ejemplos de sistemas de plantas perennes en diferentes partes del mundo y quisiera después abrir el espacio para que algunos de ustedes también compartan. Una de las cosas hermosas del mundo en que vivimos es que hay una diversidad de plantas comestibles. Vamos a ver algunas estadísticas sobre la cantidad de plantas comestibles que existen y a ver si alguno de ustedes tienen conocimiento o experiencia de plantas tradicionales que usaban o todavía usan en sus comunidades. Pero para comenzar, eh, mi introducción a este tema de la importancia de las plantas perennes comenzó con un escritor que también es agricultor, campesino, que se llama Wendell Berry. Él es de Estados Unidos. Es uno de los pocos agricultores a pequeña escala que todavía existen en Estados Unidos, mientras que la mayor parte de la agricultura ha sido tomado por la agroindustria. Pero él, junto con unos amigos y científicos, dijeron que necesitamos escribir un plan legislativo, un plan de ley, en este caso para su país, que es Estados Unidos, que busca cómo transicionar la agricultura en un tiempo de 50 años. Y él dice que en todo el mundo, alrededor de 20% de la producción agrícola es perenne y el 80% es anual. Nosotros proponemos financiación y apoyo político para revertir esta situación, darle vuelta. De modo que dentro de 5 décadas
nuestro sector agrícola está compuesto por un 80% de producción perenne y un 20% de anual. Una de las razones que puso esta propuesta sobre la mesa es porque así es la naturaleza, así es la madre tierra. Las plantas perennes dominan la mayoría de los países nativos y constituyen aproximadamente el 80% de la flora nativa de América del Norte. Es similar en Centroamérica, en Sudamérica, en casi toda la parte del mundo. Más que 3/4 de las plantas que existen en un ecosistema son plantas perennes. La naturaleza escoge a través de la evolución para las plantas perennes. Hay un montón de beneficios que vamos a ver más adelante. Y es una anomalía que nuestros sistemas agrícolas, ¿verdad? Nuestros sistemas de producción agrícola, hemos dado vuelta a eso. Nosotros hemos escogido en contra de la tendencia evolutiva de la vida, ¿verdad? Nosotros hemos cogido por algunas plantas anuales, especialmente los granos básicos, y al hacer eso hemos puesto al lado, hemos ignorado, hemos rechazado toda la diversidad de cultivos perennes que están disponibles, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con algunas definiciones para que no nos confundamos. ¿Qué es un cultivo perenne? Los cultivos perennes son especies de plantas que se cultivan y viven más de 2 años, aunque generalmente viven mucho más, ¿verdad? Sin necesidad de replantarlos cada año. Los cultivos perennes generalmente se consideran aquellos que son permanentes y requieren varios ciclos de crecimiento antes de que se produzcan frutos. Entonces, obviamente, para dar un ejemplo muy sencillo, un árbol frutal es un ejemplo de un cultivo perenne, ¿verdad? El maíz, el frijol, el trigo, el arroz son ejemplos de cultivos anuales, ¿verdad? No sé si logre ver las fotos que están atrás de eso. Esos son dos ejemplos de cultivos perennes que son, bueno, la que está a la derecha es el mazapán o el breadfruit que dicen en el Caribe, que es un tipo de árbol enorme, que es un carbohidrato, un fuente principal de comida para la gente del Caribe. Obviamente, al sembrar este árbol, el primer año no va a recibir producción, ni el segundo, ni el tercero. Ya a partir del cuarto, quinto, sexto año, ya comienza a haber esta producción. Pero después de sembrarlo, una vez que comienza a dar, la producción es por 50, 60, 70 años, en algunos frutales 20, 30, 40 años, depende de la especie, ¿verdad? Y duran mucho tiempo una vez establecidos. Una confusión, una equivocación que mucha gente comete o piensan es que los únicos tipos de cultivos perennes que hay son los frutos, ¿verdad? Conocemos el mango, el guineo, el banano, el plátano, todos estos frutas que vemos en nuestra mesa, esos obviamente son un ejemplo de cultivos perennes. Pero además de árboles frutales, existen los árboles de nueces. La grama en sí es un cultivo perenne. Una vez sembrado la grama, eso se autorreproduce a través de semilla, a través de rizomas. Obviamente nosotros como ser humano no tenemos la capacidad de digerir, de comer la grama, pero tenemos la tradición de criar ruminantes como vacas, cabras, ovejas, que después ellos tienen, digamos, la capacidad digestiva a través del estómago bicameral para digerir la grama y producir carne, producir productos lácteos. Hay granos básicos que son perennes, son tipos de gramas que producen semillas que nosotros podemos comer, que no se tienen que volver a sembrar año tras año. Hay verduras, un montón de diferentes tipos de hortalizas. Por ejemplo, en este foto aquí tenemos alcachofas, tenemos diferentes tipos de espárragos, diferentes tipos de hojas verdes, el alcachofa de Jerusalén, el ruibarbo, solo algunos ejemplos de hortalizas o verduras que son de forma perenne. Quiere decir que una vez que lo siembra, a través del manejo correcto, lo puedes cosechar por varios años. Hay hierbas, hay flores, hay plantas productores de aceite. Y dice, a pesar de representar el 94% de las plantas del planeta, las plantas perennes ocupan solo el 13% de las tierras de cultivo a nivel mundial. Entonces, si hay tanta diversidad, tanta capacidad para sembrar cultivos perennes que obviamente implican menos trabajo a largo plazo, ¿qué ha pasado? Entonces, vamos a ver una parte histórica.
Primero, es importante mencionar que los monocultivos no existen en el mundo natural. Si uno va a un bosque, a una sabana, a un desierto incluso, en ningún lugar vas a ver un solo tipo de planta. O sea, la diversidad es una regla de la evolución, ¿verdad? Es una regla de la vida que hay variedad de especies que se compiten por los recursos y eso establece una rica biodiversidad que es muy importante para el equilibrio, para el balance natural, ¿verdad? Eh, a medida que nuestros antepasados pasaron de los cazadores y recolectores a comunidades agrarias más asentadas, descubrieron cientos de cultivos perennes que facilitaron esta transición. Últimamente ha habido varios autores que han escrito sobre esta transición, la revolución neolítica, le llaman, el cambio hacia la agricultura. Y lo escriben como si fuera un momento muy, como un cambio muy drástico, ¿verdad? Que un día nosotros éramos cazadores y recolectores y después nos dimos cuenta que podríamos recoger las semillas del maíz y sembrarlo y de repente todos vivíamos en la ciudad y, y comenzó la civilización, ¿verdad? Pero la realidad es que fue un proceso mucho, mucho más complejo que eso. Incluso, por ejemplo, la malanga, nosotros decimos, aquí en mi finca tenemos cultivo de malanga, que es este hoja ancha que uno ve aquí. Es un tubérculo que crece en zonas como pantanosas, en tierra aguanosa, y es uno de los cultivos más nutritivos que existe, pero también uno de los cultivos más fáciles de hacer. Una vez que uno siembra un tubérculo de malanga, esto nace varios hijitos alrededor. Cada vez que uno cosecha un tubérculo de malanga, se puede cortar y volver a meter la corona de vuelta en la tierra y vuelve a brotar. Entonces uno piensa en los cazadores recolectores antes de que hicimos esa transición digamos, a la agricultura. Obviamente descubrieron la facilidad con que se crecían ciertas plantas, por ejemplo la malanga. Entonces hay evidencia en algunas islas del Pacífico de que el cultivo de malanga no comenzó hace 10.000 años, como piensa digamos, mucha gente sobre cuándo es que comenzamos a cultivar a volvernos agricultores, sino hace 28.000 años de antigüedad, ¿verdad? Y los cazadores y recolectores tenían una enorme cantidad de información sobre la diversidad de plantas que existían en su entorno, en su medio ambiente. Sabían en qué momento iba a florear tal árbol, cuándo iba a haber cosecha de tal fruta, cuándo es que las abejas iban a poner la miel, y muchas veces como sus rutas nomádicas seguían estos, digamos, patrones de la naturaleza, ¿verdad? Y el proceso de volvernos más sedentarios dependía del conocimiento sobre los cultivos perennes, ¿verdad? Donde establecer un asentamiento humano cerca donde había una abundancia de comida ya existente, la posibilidad de cultivar algunos cultivos, por ejemplo, como la malanga, diferentes cultivos perennes, diferentes árboles forestales, árboles de nueces, de fruta, etcétera, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo es una vez que se estableció la civilización, esos grandes centros urbanos que existían en el Medio Oriente, aquí en las Américas, la idea es que una vez que se estableció la ciudad, la civilización, la gente dejaron atrás digamos, este tipo de dependencias sobre el bosque, la dependencia sobre que parece un poquito como salvaje según nuestro concepto, ¿verdad? Y que ya solamente vivíamos del trigo, si vivíamos en el Medio Oriente o del maíz en esta parte del mundo. Y aquí mucha gente dice que los pueblos mayas son pueblos de maíz, son gente de maíz. Y obviamente el maíz es un cultivo principal, muy central, muy importante para los pueblos mayas, pero es un mito de que solo comían eso. Por ejemplo, si uno va a cualquier comunidad maya, los que todavía practiquen una forma de agricultura tradicional, no vas a encontrar solo maíz, ¿verdad? El sistema milpa y el huerto casero es un ejemplo de la diversidad de cultivos perennes que siempre han cultivado los pueblos mayas. O sea, el manejo de sus bosques alrededor de las casas. Uno entra a un terreno, ve este huerto y parece un desorden. Hay una enredadera creciendo sobre el techo, hay 3 diferentes tipos de árboles frutales compitiendo por el espacio, hay tubérculos creciendo en el caminito, pero es una abundancia de comida que viene de este conocimiento ancestral
sobre los diferentes tipos de cultivos perennes que existía. Y eso es una forma de producción abundante que no depende de insumos de afuera, ¿verdad? O sea, viene la fertilidad se maneja con los desechos domésticos, el compostaje, la materia orgánica, las cenizas del fuego de la casa, etcétera, ¿verdad? Otro ejemplo que me parece muy interesante de esta parte del mundo, digamos de las Américas, es la idea, es la selva amazónica, ¿verdad? Mucha gente considera que la selva amazónica es el mejor ejemplo de la biodiversidad en el mundo y es una selva no tocado por la mano humana. Es un ejemplo de la evolución y cómo hace la tierra cuando nosotros la dejamos. Y hay cierta verdad en eso, obviamente. Pero en el año 2003 había un estudio muy profundo donde diferentes historiadores, etnobotanistas y antropólogos hicieron un estudio de diferentes partes del bosque del Amazonas. Tomaron muestras de más o menos un poco más que 1000 parcelas dispersas. Identificaron más de 16,000 especies diferentes de plantas que existían en esta parte. Entonces notaron algo extraño, o sea, había una enorme cantidad de biodiversidad, 16,000 especies de plantas, pero a pesar de esta amplia diversidad, más de la mitad del total de los árboles estaba compuesto por solo el 1% de las especies. Obviamente, si uno esperaría que hubiera como una distribución más equitativa, ¿verdad? Que no solo unos árboles iban a reproducirse más. Alrededor de 20 de estas plantas hiperdominantes eran especies domesticadas, como la nuez de Brasil, que es lo que ven en esta foto aquí, la uva amazónica, que también se dice jabuticaba, el frijol inga, que nosotros aquí decimos la paterna, pero es un árbol leguminoso que da una vaina con frijoles comestibles. Y era lo que determinaron los que hicieron este estudio es que gran parte de la selva amazónica demuestra que fue seleccionado estas especies por los diversos pueblos indígenas que vivían ahí a lo largo de miles y miles de años. La gente sabía de que había una enorme abundancia de comida al sembrar ciertos tipos de árboles. Entonces, ellos seleccionaron, dejaron crecer ciertos tipos de árboles y esos después siguen creciendo. Entonces, podríamos decir que una gran parte de la selva amazónica es un ejemplo digamos, de un bosque comestible, un sistema de cultivo perenne que fue seleccionado por pueblos indígenas a través de muchas generaciones digamos, de trabajo colectivo. Entonces, si en la historia nuestros antepasados escogieron una forma de agricultura perennial, porque hoy en día la gran mayoría de los agricultores sembran monocultivos de maíz, de frijol, de otros tipos de cultivos anuales, ¿verdad? ¿Cómo pasó eso? James Scott es un antropólogo que ha escrito mucho sobre este tema, escribe un libro que se llama Against the Grain, que analiza esta transición, el nacimiento del Estado y la importancia de los granos básicos al Estado. Y él dice en su libro, es importante distinguir entre cultivos estatales, como el arroz, como el maíz, como el trigo, y los cultivos evasivos, como la mandioca, los otros tubérculos. Él argumenta que los estados dependían de los cultivos de cereales, de granos básicos, de cultivos anuales en campos fijos y que las poblaciones que deseaban evadir los impuestos y el control del Estado adoptaban estrategias de subsistencia como por ejemplo los cultivos de tubérculos y otros tipos de cultivos perennes, ¿verdad? O sea, para decirlo de una forma más directa, el Estado fue uno de los de las fuerzas que exigía como transición a una agricultura anual, porque era mucho más fácil. Venía el recolector de impuestos, veía el campo, ya podría medir, se podría pesar cuánto había de cosecha, sabían dónde los guardaban y era una forma mucho más fácil, digamos, para extraer un parte del excedente de la producción agrícola para el manejo del Estado, ¿verdad? Por lo tanto, el surgimiento del Estado, nación, la civilización fue el comienzo de este cambio a gran escala hacia los cereales, hacia los cultivos perennes.
que hoy domina la producción agrícola y nuestras dietas, ¿verdad? Obviamente, la gran mayoría, cuando uno va para el supermercado, la gran mayoría de los productos ya transformados, enlatadas, encajadas, vienen del maíz, del frijol, del trigo, del soya y esos tipos de cultivos anuales. Eso fue como un poco más una vista histórica a cómo esa transición ocurrió. Pero también podemos ver en años más recientes, como imposición del cultivo anual fue como una de las estrategias básicas, fundamentales de la Revolución Verde. En los años después de la Segunda Guerra Mundial, la población comenzó a crecer, había un montón de tecnología después de la guerra, y comenzó este mito de que necesitamos industrializar la agricultura para poder alimentar el mundo. Si no lo hacemos, la gente va a morir de hambruna. Entonces comenzó un montón de intervención estatal de los países, bueno, más que todo de Estados Unidos, pero también de diferentes países desarrollados, para crear insumos químicos. Todo lo que nosotros vemos hoy como el abono químico, los pesticidas, los fungicidas, las herbicidas, los productos, las semillas genéticamente modificadas. Y todo eso comenzó con la Revolución Verde. En 1973 había una secretaria de Agricultura de Estados Unidos que decía a los agricultores estadounidenses que tiene que plantar valla tras valla, de un lado del cerca a otro lado del cerca, y que se hacen grandes, que se hicieran grandes o que se fueran, que dejaron la agricultura. Entonces era un ataque frontal, sin enmascarar nada, contra un modelo de producción a pequeña escala, diversificada, que implementaba algunos otros cultivos perennes. Y no, el secretario de Agricultura decía, no, nosotros vamos a enfocar en un sistema de producción monocultivista de granos básicos. Y este modelo se ha globalizado, ¿verdad? Es un modelo que se replica desde la finca de 20,000 acres en Estados Unidos al pequeño campesino aquí en El Salvador que tiene una manzana de tierra, al pequeño campesino en la India. O sea, este modelo es lo que se globaliza hoy en día. Y se mantiene especialmente a través del subsidio, de la intervención económica del Estado, ¿verdad? El gobierno gasta, en Estados Unidos el gobierno gasta 30,000 millones de dólares en subsidios para empresas agrícolas y otros 59,000 millones de dólares en subsidios para los ganaderos. Según un informe del FAO, las granjas familiares, o sea, los que no siguen este modelo, los que siguen tratando de resistir la imposición al cultivo anual de granos básicos, lo que todavía mantienen esta tradición histórica de un cultivo diversificado y perenne, son los que producen más que 3/4 partes de los alimentos del mundo. Obviamente, mucho de eso es para subsistencia, para las poblaciones que no vemos, ¿verdad? La gente que está ignorado por la historia, ignorado por la realidad, ¿verdad? Pero la FAO también estima que 3/4 de todas las explotaciones agrícolas del mundo tienen menos de 1 hectárea. Entonces quiero argumentar que este modelo que se intenta todavía globalizar, que es un modelo de cultivo monocultivista y con cultivos anuales, con granos básicos, con maíz, sigue siendo resistido, ¿verdad? Sigue siendo como la gente que vive de la tierra, la gente que tiene poca tierra, entienden intrínsecamente que este modelo es destinado a fracasar. Los que trabajan en comunidades rurales, los que trabajan con proyectos de desarrollo, se sabe muy bien que casi nunca una organización de desarrollo va a decir que debemos de sembrar más maíz, debemos de sembrar más trigo. No, o sea, la mayoría de los esfuerzos de desarrollo comunitario con poblaciones campesinas hoy en día están enfocados en la diversificación, ¿verdad? En tratar de traer de vuelta esta riqueza de cultivos que antes teníamos. Bueno, antes de que seguimos, es importante tomar un momento para ver, pues, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué estamos argumentando que los cultivos perennes son mejores? ¿Verdad? Entonces, aquí voy a compartir un par de razones. Primero, los cultivos perennes son fundamentales en controlar la erosión. Ahí lo podría compartir un montón de estadísticas sobre la cantidad del suelo fértil que hemos perdido en los últimos 3, 4, 5 décadas. Pero obviamente, si uno ve esta foto aquí, el cultivo que está aquí a la derecha
es trigo normal, y el cultivo que está aquí a la izquierda es un tipo de grama de la pradera, digamos de los campos, un tipo de grama perenne, ¿verdad? Y obviamente la diferencia entre el tamaño, la cantidad, la riqueza de raíces que tiene una grama, digamos, de pradera, comparado con el tipo de raíz que tiene el trigo, eso es evidente de que este tipo de cultivo perenne va a ser mucho mejor en fijar la tierra, evitar la erosión. También, como hemos dicho, eh, tiene mucho más capacidad de alcanzar fuentes de agua. Obviamente, raíces muy superficiales, como lo que tiene el maíz, lo que tiene el trigo, necesitan regar. Una vez que uno deja de regar, uno tiene un tiempo de sequía, la planta va a morir porque sus raíces no son muy profundos. Mientras que las raíces de los árboles, las raíces de las gramas perennes, tienen una capacidad de ir a las profundidades de la tierra para alcanzar la humedad que está mucho más profundo, ¿verdad? Entonces, uno de los ventajas es que una transición hacia los cultivos perennes tiene la capacidad, digamos, de controlar la erosión, tiene la capacidad de ser mucho más eficiente en el uso del agua, también tiene más eficiencia en el ciclo de nutrientes, ¿verdad? Las plantas perennes, debido a su sistema de raíces mucho más extensos, más profundos, pueden alcanzar un montón de nutrientes en el suelo que otros cultivos anuales no pueden, ¿verdad? Obviamente, una de las razones que hay tanto uso de abono químico es porque debido a la pérdida de la capa de tierra fértil, el maíz no va a crecer, no va a crecer la mazorca, igual que el trigo y el maíz, o va a ser muy chiquito, sin que añadimos algún tipo de fertilidad sintética, en este caso a través del abono químico, ¿verdad? Pero un cultivo perenne, un árbol que da fruta, que da nueces, que da otros tipos de comida, tiene un sistema de raíces que tiene la capacidad de buscar nutrientes en el subsuelo. También sabemos de que hay una enorme cantidad de interacciones que ocurren en este subsuelo, en el suelo, entre las raíces de los árboles, bacteria microrriza que hace asocios con toda la red de hongos y el micelio que existe en la tierra, que los micelios muchas veces, los hongos pueden extender por kilómetros de distancia y a través de como relación de síntesis entre el árbol y el hongo, el árbol puede conseguir nutrientes, digamos, a través del micelio del hongo a una enorme cantidad de distancia, ¿verdad? Entonces, los cultivos perennes, los cultivos de árboles, tienen capacidad de producir sin mucho como insumos afuera, externos, como por ejemplo el abono químico. También una cosa que yo no sabía, que aprendí hace poco, es que obviamente todas las plantas tienen la capacidad de fotosíntesis, ¿verdad? Las hojas agarran la energía del luz solar y lo convierten en carbohidratos, que es el comienzo de la cadena alimenticia. Pero no todas las plantas lo hacen con la misma eficiencia. Y en general, los cultivos perennes, como los árboles, tienen más capacidad de convertir la luz solar, que es gratis, que es abundante, en comida para ellos mismos, ¿verdad? Entonces, básicamente el cultivo perenne a través de sus raíces y a través de su mayor eficiencia fotosintética tiene más capacidad de crecer y producir alimentos para nosotros. También hoy en día la agricultura industrial es un enorme contribuyente al cambio climático, ¿verdad? Toda la concentración de animales en estas grandes granjas, la cantidad de maquinaria que se usa, el proceso de arar la tierra año tras año, todo eso son formas de sacar dióxido de carbono y contribuir a los gases de efecto invernadero que están causando el cambio climático. Eh, una agricultura perenne, un sistema de agricultura perenne, tiene la capacidad de secuestrar el carbono en vez de emitirlo. ¿Cómo? Bueno, a través un árbol que crece es como un banco de carbono, ¿verdad? Mientras que crece el árbol, absorbe el dióxido de carbono y lo almacena en sus raíces, en su tronco, en sus ramas, ¿verdad? Pero además de eso, a través de este proceso continuo de los residuos orgánicos que caen, una rama que cae
unas hojas que caen. Algunos descomponen, pero otros, a través de la vida del microorganismo en el suelo, toman este carbono, lo mineraliza y lo vuelve lo que se llama el carbono orgánico del suelo. Entonces, básicamente lo que puedo decir, un suelo degradado que a través de los árboles, a través del manejo correcto de un sistema perenne, se va a volver mucho más fértil. Y en este proceso de refertilización del campo, mucho del exceso de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera se puede almacenar en los suelos. Entonces, hoy muchos se hablan del captura del carbono a través de esas grandes máquinas que debemos de poner en las fábricas. Eso es una solución, pero también el suelo es un espacio donde podemos almacenar, digamos, el exceso de carbono que hay, de dióxido de carbono. Entonces, obviamente, al hacer eso, la agricultura puede volverse lo que llaman carbono negativo. En vez de ser un productor de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero como el metano, puede volverse negativo. O sea, puede capturar más carbono que lo que emite. Y por último, es importante mencionar que los cultivos perennes también pueden proveer dietas más sanas y diversas para nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Hoy en día hay solamente 30 especies de cultivos, representan el 90% de las calorías de nuestra dieta. Y solo 3 especies, el arroz, digamos, de los asiáticos, el trigo de los europeos y los árabes y el maíz de nosotros, de esta parte del mundo, representan aproximadamente la mitad del suministro de calorías humanas. A lo largo del siglo XX hemos perdido 75% de la diversidad de cultivos, ¿verdad? Eso no es muy inteligente, no es muy sabio de nosotros, ¿verdad? De poner todos nuestros huevos en una sola canasta, ¿verdad? Eso es para mí una receta para el desastre, está jugando con fuego. La diversidad, como decía, es una regla de la naturaleza y enfocarnos en 3 cultivos principales como el base de la nutrición humana, especialmente cuando ignoramos o olvidamos o rechazamos esta enorme cantidad de cultivos perennes que hay, no es muy inteligente. Y por último, un sistema de cultivos perennes crea más autonomía, más soberanía para los pequeños agricultores. Obviamente, si se falla un cultivo, no te vas a ir digamos, a la quiebra, ¿verdad? Si uno solo siembra maíz y hay una sequía y pierde todo su maíz, después uno se queda endeudado con el banco se quita tu tierra y bueno, ya tiene que migrarse a la ciudad. Obviamente, si uno no solo tiene un monocultivo de maíz, digamos que sea. Se fue la comunicación, Tobías. Tobías, creo que perdimos la comunicación, no lo escuchamos. Aunque probablemente pues Tobías se quedó sin comunicación. Vamos a esperar un momento que regrese de nuevo. Sí, Herminda, no audio, no se escucha por ahora Tobías. Ok, sí, creo que se ha desconectado. Estará con nosotros ahora nuevamente. Esperamos un rato, creo que tuvo un problema de conexión y ya estará con nosotros en unos minutos.
Ok, sí, efectivamente todavía estuvo un pequeño problema con la conexión. Ya estará con nosotros nuevamente. Ok, ahora se está conectando Tobías. Buenas. Ok, Tobías. Perdón, Creo- disculpe. Problemas con internet también. Ok, está bien. Bueno, para seguir, tengo como unos 10 minutos más, después lo abrimos para un espacio de preguntas y respuestas, pero quería compartir para terminar algunos ejemplos de sistemas de cultivo perennes, de una agricultura perenne. Y como decía, en climas fríos existe muchas posibilidades para adoptar cultivos perennes. Hay un agricultor que se llama Mark Shepard, que vive en una zona muy fría al norte de Estados Unidos, y él tiene un libro que se llama La agricultura y la restauración, y él explica cómo podemos obtener todos los beneficios de los ecosistemas naturales y perennes y crear sistemas agrícolas que imiten la naturaleza en forma y función, y al mismo tiempo satisfacer nuestras necesidades de alimentos, construcción, combustibles, etcétera. Él, en la parte del mundo donde él vive, digamos, el ecosistema tradicional es lo que le llaman sabana de robles. Eso es lo que existía antes de la invasión europea, etcétera, ¿verdad? Y en este tiempo había como árboles, arbustos, etcétera. Y él comenzó a ver cómo puedo reemplazar algunos de estos especies nativos con especies parecidos, pero que también producen alimento. Entonces, en vez de sembrar, digamos, robles únicamente, sembró avellanas, castañas, otros tipos de nueces, manzanas, bayas de sauco, como los principales cultivos leñosos. Y en medio de estos cultivos, como se ve en esta foto aquí atrás, tiene sistemas de grama donde pastorea animales de granja. Tiene cerdos, tiene ovejas. Y es una forma de cómo transicionar a grande escala, porque en Estados Unidos los campos no son pequeños, pero cómo transicionar este modelo de monocultivista de maíz, que es lo que más predomina en esa parte del mundo, a cultivos perennes. Y él ha demostrado que la cantidad de calorías que él recibe de su finca es como 8 veces mayor de lo que recibiría al solo sembrar maíz o solo sembrar trigo. Aquí en esta parte del mundo, en las zonas tropicales, se habla mucho del bosque comestible. Y la idea del bosque comestible es de que no es necesaria solamente sembrar en una sola capa o una sola como línea, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, digamos, un cultivo monocultivista de maíz o de frijol, todo el maíz está más o menos al mismo nivel, al mismo tamaño. Pero si vemos un bosque, obviamente hay árboles más grandes, hay árboles más pequeños, hay arbustos, hay enredaderas, hay tubérculos, todos coexistiendo en un único espacio. Y la agricultura perenne intenta imitar este patrón de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, en un bosque comestible, uno intenta tener un árbol grande, por ejemplo, un mango, un nuez de Brasil, alguna otra planta que produce como el canopy, la parte más alta del bosque. Debajo de esto hay otros árboles más pequeños, podría haber árboles, otros árboles frutales, la pacaya, que es un tipo de palma, se come la flor, algunos arbustos debajo de eso, como el sauco. Debajo de eso incluso tenemos algunas especies como herbáceas, algunos tipos de hierbas verdes, el chipilín, todas estas hojas que se consumen. Después hay tubérculos como la malanga que puede crecer dentro de la sombra. Hay enredaderas como la maracuyá, la granadilla, otros tipos de frutos que suben en los árboles. E incluso después hay algunos
hongos comestibles que nacen de toda esta riqueza de biodiversidad. Entonces, obviamente, en un solo espacio, aunque tengo un terreno pequeño, en vez de sembrar a un solo nivel, la teoría del bosque comestible es explotar el espacio no solo horizontal, sino vertical también, de arriba para abajo. Entonces, una de las cosas más como especiales de las zonas tropicales del mundo, como por ejemplo donde existe la mayor parte de América Latina, es que hay una enorme diversidad de cultivos perennes. Hay miles de diferentes tipos de árboles que nuestros antepasados conocían. Muchos de esos crecían de forma silvestre, otros fueron sembrados y cultivados y cuidados. Pero, por ejemplo, no hay solamente fruta. Y quiero recalcar este punto. Hay muchos árboles que proveen carbohidratos, que son como el base de la alimentación humana. Las especies de artocarpus, el fruto del pan, la yaca, el mazapán, muchos países lo llaman, el nuez de pan. Esos son árboles enormes que son básicamente como papa o como camote, pero que crecen en un árbol. Uno lo siembra una vez y ahí está la producción por 50, 60, 70 años y una producción enorme, masiva. Hay árboles de nueces, nuez de Pili, nuez de Fiji, nuez de Brasil. Aquí en Centroamérica había un árbol que se llamaba ojuste, que todavía crece a la ribera de los ríos y que es súper, súper rico en un montón de nutrientes, que es un base de la alimentación. Incluso muchos de los abuelos en esta parte del mundo dicen que cuando fallaban los cosechas del maíz, la gente no se preocupaba porque se pueden hacer tortillas de ajuste. Entonces la gente sabía que la naturaleza proveía incluso cuando sus cultivos fracasaban. Hay enredaderas, por ejemplo, las nueces de ostra, que es lo que ven aquí, que es un cultivo tradicional de la África, pero es un tipo de enredadera perenne que provee una enorme cantidad de comida. Hay una papa aérea, el chayote, nosotros decimos huisquil, otros tipos de cultivos que son casi perennes. Hay tubérculos como el malanga o el raíz de taro. Hay árboles leguminosos, la paterna, el frijol inga, el chachafruto, que es un cultivo de Sudamérica, de la zona de los Andes, que es un árbol que da una enorme cantidad de frijoles en una vaina grande, pero otra vez, no es de sembrarlo año tras año, no es que se siembre y establezca el árbol. Todos los años hay una enorme cantidad digamos, de producción. Hay un montón de hojas verdes, el chipilín, el diente de león. Las estimaciones de estudios botánicos indican que alrededor de 80,000 especies de plantas han sido identificadas como seguras para el consumo humano como alimento. Dice animal, pero quise escribir humano. Más de 80,000 especies de plantas. Nosotros comemos solo el 0,1% de esas plantas y la gran mayoría de la gente solo come 3 o 4. Maíz, frijol, trigo, soya, etc. Entonces, ¿cuáles son algunos de los desafíos para que esta transición hacia una producción perenne se establezca, para que tome raíz, ¿verdad? Uno, es importante mencionar de que sí, toma un tiempo de adopción, de transición. La mayoría de los árboles y de los cultivos perennes no van a producir cosecha en el primer año, ni en el segundo, ni en el tercero. Toma unos 4, 5, 6, 7 años para que comiencen a producir. Entonces, para un pequeño campesino que vive año tras año, eso puede como ser una dificultad. Pero en Guatemala trabajamos con un proyecto, con un grupo de campesinos, donde hicimos una propuesta de ley al gobierno de Guatemala, diciendo, ¿por qué no hacer un cambio en los subsidios? ¿No? Aquí en América Latina, en El Salvador, ahorita el gobierno está haciendo su programa anual de donar una enorme cantidad de abono químico y otros insumos químicos al pequeño campesino, ¿verdad? Y es una enorme cantidad de dinero que se gasta en eso. Entonces, en vez de hacer eso, ¿por qué no, en vez de dar 2 sacos de abono, ¿por qué no decimos que este año solo vamos a dar un saco de abono y vamos a dar plantas perennes, árboles frutales, árboles de nueces al campesino? Le vamos a dar algún tipo de asesoría para que pueda sembrar estos árboles y comenzar este proceso de transición. En este foto aquí es una foto de un terreno en Guatemala donde un campesino ya comenzó este proceso, ¿verdad? Él sigue sembrando su cultivo anual, que es piña, pero ya está introduciendo otros tipos de árboles frutales, árboles de nueces, plátano, etcétera, diversificando con cultivos perennes como parte de una transición, ¿verdad?
Porque otro desafío es que obviamente hay intereses de las grandes corporaciones agrícolas, ¿verdad? A las empresas como Bayer, como Monsanto, obviamente les interesa de que el pequeño campesino siga comprándoles sus semillas, su abono, su químico, ¿verdad? Eh, una transición a grande escala a una forma de producción perenne implicaría una pérdida de control de las semillas, del material genético y limitaría la dependencia de los agricultores sobre estas grandes empresas. Entonces, no hay que ser ingenuo, también hay intereses económicos fuertes que quieren que la situación siga así como está, a pesar de todos los problemas que hemos identificado. Tercero, es que necesitamos también un cierto como cambio cultural en cuanto a nuestra nutrición, a nuestra dieta. Eh, la mayoría de América Latina, o por lo menos América Central, si tú dices a la gente que vamos a tener que comer menos maíz, menos tortilla, pues la gente te van a linchar, ¿verdad? Es como eso es parte de la cultura. Pero tenemos que comenzar a entender de que hay una imperativa para alejarse de la excesiva dependencia de los cereales perennes. Y incluso cuando vemos la historia de los pueblos mayas, no eran solamente el pueblo maíz, eran el pueblo maíz, pero también sembraban yuca, también tenían el árbol de juste y miles de otros tipos de cultivos, ¿verdad? Y por último, el sistema globalizado como lo tenemos hoy en día de alimentos depende de ciertos cultivos que se pueden trasladar grandes distancias. Por ejemplo, el banano. Hay miles de tipos de variedades de banano, pero 99% de lo que es cultivado es un solo variedad que se adapta bien al traslado, digamos, al comercio globalizado, ¿verdad? Uno lo corta verde, se mantiene verde, se madura con tiempo, no se golpea mucho, y es horrible. Es tal vez el peor banano en términos de sabor y nutrición, pero solamente lo cultiva porque aguanta bien este como sistema globalizado de traslado, de comercio, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a hacer una transición a una agricultura más perenne, eso debe de ir mano en mano con una transición hacia mercados locales, ¿verdad? Hacia una producción localizada geográficamente para que todos sus diversos cultivos se pueden cultivar y comercializar en el país, en la bioregión, en la zona, etcétera. Entonces, para terminar, yo digo que esperar 50 años para hacer una transición ya tal vez es mucho tiempo. Pero uno piensa, en 25 años, si tuviéramos el valor político, si tuviéramos la organización, si tuviéramos la voluntad, digamos, de realmente tratar de comenzar a hacer esta transición, en 25 años todos esos cultivos de maíz, todos los cañales que son de la enorme industria cañera aquí en América Central, podrían ya estar produciendo un montón de árboles de nueces, de frutos, de mazapán, de árbol de pan, de ojuste, de todo eso, riqueza de cultivos tropicales que son mucho más saludables, tanto para nosotros como para el medio ambiente. Entonces, imaginemos en el año 2050, ¿qué tal si nuestra producción, nuestro sistema agrícola fuera dominado por policultivos de plantas perennes, bosques alimentarios, sistemas silvopastorales, agroforestales, secuestrando millones de toneladas de dióxido de carbono en vez de contribuyendo al cambio climático, creando hábitat para otras formas de vida, produciendo una enorme abundancia de cultivos saludables y diversos para los mercados locales, sosteniendo las cuencas hidrográficas y apoyando a las pequeñas comunidades agrícolas. Tal vez se ve como algo muy idealista, pero yo siento que ya tenemos el conocimiento, ya tenemos la capacidad de hacer algo así, ¿no? Depende mucho de nuestra voluntad política, de nuestra voluntad cultural, para ir haciendo esos cambios que para mí son necesarios, ¿no? Y para terminar, queda como unos 5 o 10 minutos, quisiera dejarles con una pregunta. Quisiera conocer qué tipos de cultivos perennes tienen ustedes en sus países de origen, en sus comunidades, qué tipo de esos cultivos tradicionales que hoy se están perdiendo, cuáles todavía existen, cuáles cuáles podrían rescatar, ¿no? Entonces lo voy a dejar.